empecemos de lleno con este análisis, porque hoy tenemos entre manos un texto teológico fascinante que intenta responder a un enigma enorme, la verdad, un misterio súper complejo. Imaginen esto. ¿Por qué algunas oraciones pidiendo milagros reciben una respuesta inmediata, casi mágica, mientras que otras, igual de intensas o fervientes, solo chocan contra el silencio absoluto? Bueno, el autor del texto que estamos revisando hoy chocó de frente con esta crisis, y para entender su viaje hacia una respuesta lógica y estructurada, tenemos que arrancar con una paradoja tremenda que de verdad desafía lo que muchos dan por sentado sobre el tema de la fe. Miren, para ir al grano, el autor nos pone sobre la mesa dos escenarios completamente opuestos. Por un lado, nos cuenta de una mujer que estaba totalmente paralizada, de la cabeza a los pies. El pastor, sintiendo algo repentino, muy extraño, hace una sola oración súper directa. ¿Y qué pasa? ¡Boom! El texto dice que el poder divino descendió y ella fue sanada al instante. Tanto así que la mujer le preguntó al pastor si él era la mismísima encarnación de Jesús. ¡Una locura! Pero ojo, del otro lado de la moneda, el texto nos describe a una diaconisa muy adinerada, una mujer súper devota que literal se sabía las escrituras de memoria. Citaba el Éxodo, Isaías, Mateo, de todo. Y aunque el pastor oró por ella con todas sus fuerzas, o sea, gritó, saltó, lloró, nada, cero. Cada vez que la soltaban para que supuestamente caminara por fe, caía el suelo como un tronco. Tenía muchísimo conocimiento, una fe inmensa, pero ningún resultado. Y claro, imagínense la frustración, ¿no? Esto pinta perfecto la desesperación del autor. Al ver estos resultados tan chocantes, cuenta que la depresión lo invadió por completo. Y es que no era un caso aislado. Dice que famosos evangelistas iban a su iglesia, declaraban sanidad para todos. Algunos efectivamente sanaban, pero dejaban atrás a muchísimas personas enfermas, destrozadas emocionalmente, que luego le preguntaban al pastor si Dios se había olvidado de ellas. Todo este dolor y confusión se resume en esta frase desgarradora que vemos aquí. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué tiene que ser así? Dame una respuesta clara. Así que a partir de este punto crítico, el relato deja un poco la emoción de lado y se vuelve analítico, llevando al autor a reexaminar desde cero cómo funciona la comunicación divina. Sección 1. Definiendo logos y rema. Y es que resulta que la gran llave de este misterio estaba escondida en las raíces del griego antiguo. Veamos. Bueno, el primer concepto clave aquí es logos. Según nos explica el autor, el logos es básicamente la palabra general de Dios. O sea, todo ese inmenso paquete que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es algo universal, histórico y completamente estático. El documento es súper claro en esto. Leer el Logos aporta un montón de conocimiento vital. Ayuda a comprender las promesas divinas a fondo. Pero, y aquí está el gran quiebre teológico, simplemente leerlo o memorizarlo no genera por arte de magia la fe específica que hace falta para un milagro. Es al final del día información pura. Exactamente lo que tenía esa diaconisa, que se sabía todos los versículos al derecho y al revés, pero que igual caía al suelo cada vez que intentaba sostenerse. Luego, del otro lado, tenemos el segundo concepto, que es el rema. Para el autor, el rema es el verdadero detonante de esa fe que mueve montañas. No estamos hablando de una promesa general lanzada a la humanidad, no, es una comunicación extremadamente específica. Básicamente, un rema pasa cuando esa palabra general, digamos, cobra vida y se dirige única y exclusivamente a una persona, exactamente en el momento y la situación que está viviendo. Es como si tuviera nombre y apellido. Según esta teoría, la fe de los milagros no viene de conocer la historia completa, sino de recibir esta instrucción viva y súper personal. Entonces, si ponemos esto frente a frente en esta tabla, la cosa queda así. Del lado izquierdo el Logos. Es general, brinda información, abarca toda la Biblia y construye conocimiento. Y del lado derecho el Rema. Es completamente situacional, específico y según el texto es lo único que enciende la fe activa. De hecho, el autor usa esta misma idea para resolver el dilema inicial. Nos dice que la mujer paralizada que sanó recibió un rema en ese preciso instante. En cambio, la diaconisa, con toda su devoción, solo se estaba apoyando en el Logos. Y aunque todo esto pueda sonar a una simple clase académica, el autor nos lanza una advertencia fuertísima. Confundir estos dos conceptos puede terminar en una tragedia literal. Lo que nos lleva directo a la sección 2, la tragedia en el río. Un ejemplo durísimo en la vida real de cómo operar sin un rema puede tener un costo altísimo.
Para mostrarnos lo peligroso que puede ser esto, el autor relata un evento devastador que ocurrió en un campamento de jóvenes en las montañas de Sangak, en Corea. La historia avanza paso a paso y la verdad es que pone la piel de gallina. Resulta que durante esa semana llovió a cántaros. Los ríos crecieron muchísimo y dejaron a los jóvenes aislados, sin poder cruzar hacia el lugar de reunión. No había puentes, no había botes y el desánimo era total. Pero 3 chicas muy valientes tomaron una decisión basada 100% en su conocimiento bíblico. Pensaron, a ver, si el apóstol Pedro caminó sobre las aguas y nuestro Dios es el mismo, nosotras también podemos repetir el milagro. Se arrodillaron, se tomaron de las manos, citaron los versículos en voz alta frente a todos y se metieron de lleno a la corriente violenta. Y de manera trágica, el agua se las llevó casi de inmediato. 3 días después, relata el autor, encontraron sus cuerpos en el mar. Imaginen el impacto de algo así. Las repercusiones sacudieron a todo el país. El autor menciona cómo los periódicos seculares destrozaron implacablemente a la iglesia, publicando titulares como «El Dios de los cristianos no pudo salvarlas» o «¿Por qué Dios ignoró sus oraciones llenas de fe?». El resultado fue un colapso tremendo. Había burlas por parte de los incrédulos, la región entera experimentó una derrota aplastante y una crisis de fe masiva se extendió rápidamente. Y es obvio, ¿no? La gran pregunta flotando en el ambiente era ineludible. Estas chicas hicieron exactamente lo que los pastores enseñaban, ejercieron una fe absoluta en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué fueron abandonadas a su suerte? Y aquí entramos a la sección 3, la fe y el milagro. Aquí es exactamente donde el autor toma su análisis teológico para intentar dar una respuesta a este desastre. Él traza una línea divisoria súper clara entre lo que hizo el apóstol Pedro y lo que hicieron estas 3 jóvenes de Samgak. Su argumento es que Pedro jamás caminó sobre el agua basándose en un simple conocimiento general, para nada. Pedro, de hecho, le exigió a Cristo una instrucción específica. Le dijo, «Manda que yo vaya a ti». Y Cristo le respondió con una sola palabra, «Ven». Esa palabra, subraya el autor, fue un rema directito para él. En un contraste súper trágico, estas 3 chicas actuaron solamente basándose en el logos. Tenían la información general sobre la historia de Pedro a la perfección, sí, pero nunca recibieron una orden directa, un rema para esa tormenta y ese río en particular. Simplemente asumieron que un evento histórico equivalía a un permiso divino en su presente. Y así llegamos a la conclusión central de todo este planteamiento. El autor propone que tomar una escritura general, el logos, y tratar de forzarla en una situación específica sin tener ese rema, esa instrucción personal, no es más que un acto de pura voluntad. Él lo clasifica como fe humana. Desde este punto de vista teológico tan estricto, como las jóvenes solo estaban usando fe humana respaldada en información general, no existía ninguna obligación o responsabilidad divina de intervenir con un milagro. Para el autor, intentar operar con conocimiento histórico versus hacerlo con una directriz específica y viva es, en sus propias palabras, una diferencia como del día a la noche. Cerrando este análisis, nos quedamos con un panorama que nos invita a una reflexión muy profunda. Si todo este marco teórico que presenta el texto es correcto, la delgadísima línea entre presenciar un milagro asombroso o sufrir un desastre total depende de saber diferenciar entre lo que uno lee en un texto antiguo y lo que supuestamente escucha de forma interna. Todo esto nos obliga a hacernos una pregunta grandísima. ¿Dónde trazamos exactamente el límite entre la inmensa valentía de la fe humana y la certeza absoluta de una directriz divina? Es una interrogante fascinante que no solo resume toda esta exploración, sino que nos desafía a cuestionar a fondo cómo interpretamos la esperanza, las promesas y esos silencios que a veces resultan tan incomprensibles.